Riobamba, una ciudad donde el arte y la cultura se manifiestan todo un siempre de distintas formas y en distintos formatos. Una ciudad en la que un montón de arte se está creando ahora mismo. Una ciudad cuya escena artística está más viva que nunca, más resiliente que nunca, pero sobre todo, más unida que nunca. Los creadores locales se apoyan entre sí ante las problemáticas que existen cuando se decide apostarle a vivir de esto. Porque sí, la mayoría de veces toca, por amor al arte. Mi nombre es Nelly Romero, soy actriz de teatro y comunicadora social y también soy clown. Yo soy payasita. Inicié primero animando fiestas infantiles. Actualmente terminé un diplomado en clown terapéutico, lo que me permite dar talleres de risoterapia, acompañamiento a personas que buscan a través de la risa poder contribuir en sus procesos de sanación, tanto mental, espiritual y físico. Mírale que están educaditos, por favor. Muy educaditos. ¿De acuerdo? ¿Me van a ayudar? Sí. ¿Qué hay aquí? Comerme a la luna. Pero para comerte a la luna, ya te subiste a una montaña. Ya me subí, pero no alcanzo, dijo el ratón. Así que fue a casa de Juanito y tocó la puerta. ¿Tocó la puerta? Pero no salió nadie. Como no salió nadie, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña. Como clown, mi nombre artístico es Colibrí y llevo haciendo más esto ya como unos 23 años. Y como actriz soy parte del grupo La Ruta Teatro, que fue creado en el 2018. Sin embargo, mi experiencia actoral es mucho más antes de la creación del grupo. He estado en otras agrupaciones como Tecaché, acá en Riobamba, y haciendo otros papeles o apoyos a otros compañeros de manera independiente. El amor, la diversión. Yo creo que yo soy artista escénica y clown, sobre todo porque yo me divierto mucho y para cuando una persona se divierte es porque hay mucho amor, mucha energía positiva al hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer como un paréntesis. Si bien llevo como 23 años ya como clown, yo creo que empecé haciendo arte escénico desde que era muy niña, ¿no? Mi mamá recuerda y también yo tengo recuerdos desde que estaba en lo que era antes primer grado, hoy creo que es segundo de básica, participar en la escuela ya imitando, haciendo voces, creándome desde muy niña personajes. Entonces creo que eso ya vino conmigo desde pequeña, pero lo empecé a hacer ya un poco más profesionalmente desde hace 23 años. Tienes que mantener el cinto. Verás, ese también es otro problema también. O sea, que hay que corregir. Que yo estoy haciendo y vos siempre estás como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucha mierda. Listo, a darle con ñeque, ¿ya? Nunca una obra nace de la misma forma, ¿no? Es como cuando somos padres. Ningún hijo se parece al otro, a pesar de que tengan el mismo papá o la misma mamá, a pesar de que salgan de este mismo útero, todos son distintos. Entonces, las obras también son distintas. Hay veces obras que salen desde algo que vi en la calle,
Mientras caminaba, mientras tomaba el bus, hay algo que escuché, algo que vi, y de ahí nació una idea. En otro momento nacen acá, en el aula de teatro, en este espacio. Pueden nacer desde aquí, desde la conversación con los compañeros. Pueden nacer en un taller. Entonces, las obras nacen de manera distinta. Es como la creatividad, la imaginación está en todas partes. Es cuestión de irla agarrando nada más. El más difícil es que no pueda vivir de ello. O sea, yo amo también ser comunicadora social, he hecho un equilibrio, he empatado estas dos pasiones, estos dos amores, pero si algún día a mí me preguntaran con cuál me quedaría, yo me quedaría haciendo arte, si fuera posible. Lamentablemente en Ecuador y aquí en Riobamba, vivir del arte es muy, muy difícil, ¿no? Yo sí quisiera, por ejemplo, hacer solamente obras de teatro. Incluso hasta a veces he pensado alejarme un poquito del clown, porque en el clown sí hay como más ingresos, pero solo haciendo obras de teatro acá en Riobamba no se te reconoce, no se te paga debidamente, entonces eso es lo más difícil, que uno no pueda vivir de esto que te apasiona y que tengas necesariamente que hacer otra actividad. Muy pocos compañeros, no solo en Riobamba, sino en Ecuador, lo hacen. Hay compañeros que conozco que se dedican 100% al arte, pero adicionalmente son artesanos, elaboran títeres, hacen máscaras o hacen otras cosas para poder como que redondear o salir al mes con las justas. Y eso no es digno para un artista. Se me pasa, es más, ha habido temporadas en las que he dicho, ya, o sea, no quiero hacer nada, no quiero crear nada, pero eso dura poco. Porque tienes las ganas de seguir haciendo, de seguir creando. Es más, esas ideas creo que no me duran ni un día, porque al siguiente día ya algo pasa, ya veo algo. Entonces digo, ve, ahí podría ser esto. Entonces no dura mucho. Creo que el amor y lo bueno que tengo de esto vence más esa idea de dejarlo. Yo no existiría si no tuviera mis compañeros, porque mis compañeros son pieza fundamental para la creación. Entonces, yo creo que lo que me gustaría dejar es esto de la huella de la Ruta Teatro, que incursionó en temas difíciles, que ha hecho temas sociales, que ha tenido acercamientos fundamentales de respeto y dignidad con la niñez. Entonces, lo que a mí sí me gustaría es eso, ¿no? Que los futuros grupos, que la gente que venga empiece a tratar estos temas también, empiece a tratar en temas inéditos, que les interese mucho la creación propia, que no solamente hagan adaptaciones, sino que empiecen a crear desde nuestro origen, desde de riobambeños, que admitamos, nosotros somos una población mestiza, campesina. Ahí hay historias que contar, no son solo las obras clásicas. En el campo hay muchísimas historias bellísimas y hay que rescatar. Entonces, el legado es recuperemos lo nuestro. ¡Abuelo! ¡Abuelo! No hay nada. Con las dos. Eso es. Con tu cola. Esto sí que pasa. Harto, mis. Con esta herida no va a avanzar a cargar tanto. Vamos, va. El arte, la cultura te permite ser más crítico, más sensible, tener otra mirada. Entonces, cuando una persona no tiene en su vida arte, ahí es cuando hay las diferencias. Pero en cambio, un artista plástico, un músico, un poeta, un tatuador, un teatrero, tenemos esta sensibilidad. Tenemos, no sé, algo en común, esta pasión por el arte que nos hace más cercanos. Entonces, yo lo vería más bien así, que tal vez sí hay diferencias mínimas en la técnica de expresarte. Como plástico utilizas los pinceles, las pinturas, como músico las notas, y en el teatro sí, imaginación, creación, pero vas combinando. Siempre en el mundo del arte nos conocemos todos y ahora hacemos de todo. O sea, el teatro existe, también la música, en el teatro también hay poesía, en el teatro también hemos puesto a compañeros de artes plásticas, entonces más como que nos conjugamos y somos una familia.
Yo creo que primero sí hay que trabajar en esto que se llama formación de públicos, para que la gente empiece a consumir tu arte local, empiece a descubrir que hay arte de calidad, arte bueno y que valore lo que tiene. Yo creo que en este momento en Ecuador estamos viviendo, en cuestión de arte y cultura, una etapa bastante dura y bastante oscura, lamentablemente, porque ya no tenemos un Ministerio de Cultura, se han cerrado muchísimas puertas, los fondos que antes había para cultura, innovación y arte se han reducido. Entonces, cuando se ataca la cultura, cuando se ataca el arte, estás atacando una parte fundamental de la sociedad. No es solamente el arte por diversión. El arte, ya lo había mencionado, te permite ser más crítico, tener un ojo más observador. El arte te desarrolla como ser humano, te educa. Y cuando no hay apoyo ahí, están ya poniendo las bases de los cimientos para una destrucción paulatina de seres críticos. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Solamente revisamos la historia. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Cuando se quitan los presupuestos al arte y la cultura, luego viene todo un descalabro social. En otras cosas sí he tenido que sacrificar, ¿no? Por ejemplo, yo una etapa de mi vida fui muy deportista, hacia alta montaña. Y cuando nació mi hija, tuve que dejar la alta montaña. O sea, no podía subir con una bebé, no podía entrenar con la bebé, y sí hubo. Sin embargo, en el arte no. Yo recuerdo que 2 semanas antes de que naciera mi hija, estuve haciendo un show. Al mes y medio de que nació mi hija, estuve ya presentándome en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Entonces, siento que eso no, que es la maternidad, la parte que de pronto me hubiera costado más renunciar. Siento que el arte me ha acompañado. Mi hija viene a veces a acompañarme en los ensayos, aporta, es como mi mayor crítica. Entonces, por eso me parece que el arte incluso es más noble. Me ha dejado vivir con todo lo que me gusta y no me ha dejado renunciar a nada. Bueno, Dani Osorio, un cantante riobambeño, un apasionado de la música andina y sobre todo, más que un cantante, yo creo que me considero bastante un comunicador de emociones, de conectar a través de la música con la gente. ¿Sabes qué? Me considero una persona bastante tranquila en el sentido de que me gusta conversar mucho con las personas, me gusta mucho esa cercanía con las historias. Yo creo que todo va siempre ligado a la música. Te puedo decir que dentro o fuera del escenario siempre he estado bastante apasionado con este tema de leer, de conocer, de saber mucho más allá de nuestra identidad, saber mucho más allá de nuestras raíces. Pero más allá de eso, yo también me considero un hijo, un hermano, un tío en este caso, y un miembro de una familia en donde prácticamente también amamos mucho la música. Mi padre también cantaba, y pues yo creo que de ahí ya viene también el hecho de poderme dedicar a este arte, ¿no? Entonces, soy una persona apasionada, como te decía, del comienzo de la música. Dentro y fuera del escenario siempre estoy involucrado en proyectos musicales, siempre estoy involucrado, ya sea en la parte académica o en la parte técnica, por así decirlo. Y más allá de eso, pues una persona soñadora. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos celebrando? Yo quisiera saber que estamos celebrando cumpleaños, quizás. Otra cosa,
La música para mí desde pequeño yo creo que ha sido esa manera, ese puente que yo he encontrado justamente para expresar muchas veces eso que a veces con palabras no se puede. Te digo que desde pequeño me resultó bastante difícil el poder eh, hablar directamente y encontré como que en la música este puente para comunicar justamente lo que yo siento, las emociones, como que decía mucho, y sobre todo contar historias, ¿no? El hecho de poder también a través de canciones, de música, llegar a las personas. Bueno, no existe una fórmula como tal, te lo digo, y eso creo que cualquier compositor lo puede corroborar. Eh, Eso es lo lindo del arte, en realidad, que es una manera libre de uno de explorar muchas cosas y justamente para el proceso creativo, por así llamarlo, no hay un esto más esto nos da esto, no. Simplemente uno va explorando con todos los conocimientos que se tiene y jugando un poco entre las tonalidades, entre las historias, incluso entre los versos y pues ahí el resultado final es algo que realmente o puede gustar como no puede gustar. Realmente eso ya es no tan, más bien subjetivo en realidad, pero dentro de todo no existe una fórmula. En lo personal, lo que a mí me ha ayudado siempre es a contar historias, ya sea de propias o sea de algo que escuché o del entorno, ¿no? Yo creo que el hecho de poder crear espacios ha sido lo más desafiante, por así llamarlo. El hecho de ir contracorriente, hacer entender un poco, ya sea empresarios, al sector público, privado, que el artista justamente es como un trabajo como cualquiera. Yo creo que ese es el desafío más grande que todos tenemos como artistas, el poder hacer entender a la gente que es un trabajo como cualquiera y que debe ser remunerado de la misma manera. Yo creo que eso es lo que uno ha encontrado como desafío. Dos muchachas y varias personas más, de la mano del Señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y diciendo arrepentido, que él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír a señoritar. Sucedió al mirar que algo tienen tus ojos, son extraños y mágicos, cielo y la flor, en una estrella estás tú, y te confieso que me causa heridas, el que no estés a mi lado. Sabes que como en todo siempre hemos tenido los altos y bajos, ¿no? Hubo un tiempo en donde de pronto no fue tan bueno en lo parte personal, hubieron situaciones que calaron hondo y por un momento quizás no dejarle la música como tal, porque siempre eso ha sido parte de mi vida, pero sí alejarme un poco de escenarios y todo eso. Sin embargo, yo creo que justamente el tema de hacerlo como parte de una vida hace que no te puedas desprender tan fácil y vuelva uno siempre a ese lugar. Se ha tocado un poco el tema del tiempo con la familia, en las fechas especiales. Yo creo que el hecho de no llevar una vida entre paréntesis normal, por el hecho de que uno siempre tiene que darle constancia, siempre tiene que ser muy disciplinado, siempre bastante dedicarle tiempo, y eso hace que muchas veces no se pueda llevar una vida normal, entre paréntesis, como de pronto el resto de personas, ¿no? Existe también trabajos donde de una u otra forma pasa similares cosas, en donde el tiempo es el que básicamente uno tiene que dejar de lado el tiempo con la familia, el tiempo para uno de pronto distraerse de algunas cosas, por justamente dedicar algo que también a uno le llena. Pasan cosas muy interesantes hoy en día.
hoy, en esta época, están habiendo muchas propuestas de jóvenes que están justamente creando música, que están golpeando espacios, se están abriendo camino y sin embargo falta aún ese plus, esa parte de que haya gente que le apueste a esto, que invierta en la música, le vea como lo que es un trabajo, como una industria que aún nos hace falta en Ecuador, que sea sólido, sobre todo que sea una industria sólida y que pueda llevarnos a ese objetivo tan deseado como lo pasa ya en hermanos países, como en Colombia, como en Perú, en donde están exportando artistas, en donde se está exportando música que nos hace falta también a nosotros. Justamente una identidad, algo que decir, valorar mucho nuestras raíces, nuestra música, saber de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Sí está bien el hecho de fusionar ritmos, de fusionar elementos de pronto de otros países, por así decirlo, pero siempre yo creo que lo primordial debe estar siempre nosotros en primer plano, pues en nuestra identidad como música, nuestros valores. Justamente en el tema de pandemia nos preguntábamos el tema de qué pasó con el sector artístico, cultural y todo eso. En el 2020 me parece que fue, casi ya no recuerdo el año, que estuvimos confinados. Muchos de los artistas en todo nivel, ya sea artistas que tienen mucha trayectoria, artistas que recién estaban saliendo, se lanzaron a redes sociales justamente a promover, a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es el arte. O sea, hacer lo que mejor sabemos hacer, pues demostrar un poco de nuestro talento, de ese don que Dios nos ha enviado. ¿Y qué es lo que lográbamos justamente? Que la gente de pronto a través de los dispositivos digitales, a través de las redes sociales, mantenga cierta celeridad, cierta calma, cierta cercanía incluso, porque se hicieron conciertos virtuales, recordarán ustedes, se hacían de pronto puestas en escena, reencuentros incluso, aprovechando los medios de bandas que de pronto estuvieron separados durante años, se reunieron por ese momento, hacer canciones nuevamente. Y eso fue lo bonito de saber que de pronto el arte en todas sus expresiones, tanto en danza, en música, en teatro y demás, estuvieron presentes y sosteniendo de una manera lo que ahora se habla, ¿no? De la salud mental. De una u otra forma, los artistas hicimos ese trabajo, mantener justamente esa salud mental, esa salud emocional en momentos difíciles que a nadie nos gusta estar encerrados y todo lo demás. Sin embargo, a través de la parte digital liberamos un poco esa parte. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Me gustas más, me besando sin dudar, me sobran las palabras. Mi nombre es Osvaldo Andino, soy artista plástico como carrera de vida, como siempre digo. De ahí tengo mi carrera profesional, entre comillas. Yo soy informático, tengo algunos estudios más, entre ellos maestrías en gestión de proyectos tecnológicos, diplomado en diseño multimedia, creación de videojuegos. Pero desde hace algún tiempo, ya varios años de hecho, he hecho del arte mi forma de vida. Realmente esto del arte creo que nacemos con esa inquietud de creación, ¿no? Como todo ser humano. Desde muy niños tenemos esa iniciativa de dibujar, crear, rayar paredes, pero lamentablemente con el pasar de los años, esta iniciativa, esta curiosidad se va perdiendo. Habemos muchos los cuales nunca dejamos de rayar, de crear, de soñar, de investigar, pero evidentemente no como una profesión. Es lo que me pasó a mí. Desde muy niño siempre me ha gustado estar en un papel, con pintura, lápiz, esfero, creando, pero profesionalmente, como te digo, serían unos 8 años que llevo ya viviendo netamente de lo que es arte. De ahí, si te hablo desde la niñez, pues toda mi vida.
Las técnicas que manejo son varias. Son, por ejemplo, el dibujo. Dentro del dibujo tenemos el lápiz, grafito, carboncillo, lápiz de color, tinta, marcadores, sin fin, multitécnica en dibujo y de igual forma en la pintura, acrílico, óleo. También hago tallado en madera, escultura. Y evidentemente por mi carrera y mis estudios hago multimedia, diseño digital o arte digital, que es combinar sonidos, videos, animaciones, tratando de plasmar lo que yo hago con lápiz o con pintura, pues en lo digital o combinar ambas áreas. Algo más como interactivo, ¿no? Sí, justamente interactividad con las personas que ven mi obra. Este de aquí va a ser una obra vacancísima. Se llama El domador de cachos. Como todo arte, la pintura o dentro de la plástica es un lenguaje, ¿no? Una expresión. Es algo que queremos decir y muchas veces no lo hacemos con palabras, sino transmitimos las emociones, sentimientos por medio de nuestras creaciones. Puede ser pintura, escultura, dibujo. Y realmente los artistas creamos por una necesidad de mostrar nuestras emociones, de mostrar incluso nuestras frustraciones, enojos o hasta por salud, diría yo, porque nosotros los que tenemos esa sensibilidad artística siempre estamos o necesitamos sacar todo lo que a veces nos va matando interiormente, que te digo que es el estar en torno de la sociedad y las problemáticas. Entonces es hasta por salud el hecho de creación y expresar, como te decía, todas nuestras emociones en cada obra que nosotros creamos. Entonces la motivación es esa, ¿no? El hablar, el expresar sin palabras, más bien con nuestras creaciones. Cuando ya hablamos de ser un artista profesional, es decir, ya vives del arte, como te decía, se transforma en una necesidad de comunicar. Pero esta misma necesidad ya cuando es tu trabajo, ya no se convierte solo en un hobby, una distracción, sino ya se convierte en el hecho de trabajar, de mostrar tu trabajo. Entonces ya se viene el proceso de investigación. Tienes la idea, tienes el sentimiento, ¿cómo lo vas a expresar? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces ya viene un proceso, paso profesional, entre comillas, como te digo, de investigar cómo tu idea, tu emoción, transmitir en el papel, un boceto, y luego en qué vas a hacer. Le vas a hacer el tallado en madera, vas a pintar, incluso ya tienes que tener claro la idea de qué animación o cómo o qué elementos vas a insertar y qué programas vas a utilizar para realizar la animación. Por ejemplo, ya solo con el escanear la imagen, ya no necesitas la aplicación, sino la estoy subiendo ya en la nube. Es decir, tú con tu teléfono le encuadras a la imagen o al cuadro y de una comienza la animación. Esta puede ser en 3D, 2D, entonces todos estos aspectos ya están dentro del proyecto al crear una obra. Aquí en la ciudad específicamente, y creo que en la mayoría de ciudades del país, al arte se le toma como eso, como algo, como un hobby y no como una carrera en sí. Entonces los artistas tenemos una necesidad tenemos hambre de crear, tenemos esa necesidad de crear, pero no es reconocida. Entonces también tenemos familia, tenemos, como siempre digo, que comer y necesitamos el hecho de tener ingresos. Bueno, gracias al experimentar y hacer tantas cosas, he sido varios años ganador de salones nacionales y provinciales aquí,
la ciudad y por fuera también he vendido obra, entonces de alguna forma yo ya me sustento solamente del arte. Pero sí ha habido años en el que la necesidad económica te hace pensar y dices, ¿para qué sigo gastando mi tiempo y dinero y no tengo el retorno, ¿no? Entonces, esos momentos son los que realmente te marcan y te hace pensar si es que realmente eres artista o solo estás de paso, porque el hecho es, con todas las dificultades, seguir caminando y no estancarnos y no cambiar de profesión. Tenlo por seguro que en eso de la plástica, muchos, no solo yo, muchos de los compañeros incluso deben haber retirado para realizar otra actividad, pero los que aún nos mantenemos, y siempre digo, los artistas plásticos, los pocos que estamos todavía en la ciudad, estamos poniendo el hombro para seguir sosteniendo esta estructura del arte aquí en la ciudad y de alguna forma seguimos proponiendo iniciativas, exposiciones para que no se muera. Entonces, ahí se aplica, ¿no? Lo que dicen que si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña, es decir, vamos buscando a la gente para que si no quieren o no tienen o desconocen de asistir a las galerías, vamos donde va la gente. Los ojos buscarán y no encontrarán más que incertidumbres. Mentiras disfrazadas con traje y corbata, de manos largas, disputando con palabras rebuscadas soluciones. Para que las expresiones culturales y artísticas de nuestra provincia puedan difundirse también. Para nosotros como Casa de la Cultura es un compromiso articularnos con todas las organizaciones que tengan ese interés y sobre todo ha sido siempre motivante para nosotros trabajar con una sección que es muy activa, que está siempre proponiendo, que está siempre moviéndose. Actualmente tenemos, hemos hecho también con ellos exposiciones en otros lares de nuestro país, ojalá en algún momento también a nivel internacional. Y en este momento en un importante espacio en nuestra ciudad. Yo creo que es la oportunidad para valorar lo que tenemos como arte chimboracense y que este pueda darse a conocer al mundo. Nuevamente. Lo que quiere todo artista, ¿no? Dejar algo para la posteridad, es decir, que cuando tú ya no estés físicamente, sigas existiendo. Y esas son las luchas que nosotros hacemos. El arte, si no tiene una reacción, no es arte. Puedes pintar muy bonito, puedes pintar realismo idéntico, mejor que una foto, pero realmente cuando les llamamos arte es cuando provoca algo o una reacción en las personas, cuando te hace razonar el hecho, ¿qué quiere decir el artista? Y justamente de esto, ¿no? El hecho y tomo nuevamente, y digo lamentablemente, porque son las políticas que están manejando en nuestro país, las políticas económicas que van contra lo que es educación, arte, que son bases fundamentales de una sociedad. El arte mismo es clave fundamental para el desarrollo de la humanidad. Nos afecta brutalmente porque de una u otra forma se crean proyectos para hacer murales, para hacer presentaciones artísticas o culturales, y si se menora este presupuesto, imagínate, no va a haber inversión en cultura, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que, como artistas, estar conscientes de hacer conciencia para las personas, porque ¿a dónde nos estamos yendo sin educación, sin cultura? Mover un poco la conciencia de las personas, de la sociedad. Como un compañero decía, ser la voz de los que no tienen voz. Entonces, eso creo que es también el hecho fundamental de todas las artes, pero en especial de la plástica, que la plástica es netamente social, es crítica. En Riobamba sí existen artistas y existen arte, falta es hacerlo visible. Y eso depende mucho de la sociedad y que la sociedad entienda que cultura no es un hobby, es una necesidad del ser humano. Dar
crear y absorber arte. Como náufragos, temblorosos cuerpos, malestar general, rogando al Creador de rodillas en el excusado, ya no más. Si usted hoy me pregunta, ¿pero valió la pena? Claro, claro que valió la pena. Gracias. Mi nombre es Piedad Zurita, pero me gusta que me llamen Pía. Soy una gestora cultural desde hace muchos años. Pequeña me gustó mucho el cine, el arte, ¿no? El teatro, la música, todas las artes siempre me ha gustado y me han hecho posible ha sido posible que a través de involucrarme con actividades culturales, no solamente pueda entender el mundo, sino entender mi mundo. Entonces, un poco esa ha sido mi motivación personal para que la gestión cultural sea este espacio donde puedo soñar, donde puedo dimensionar la vida, el tiempo, el espacio. Entonces, para mí ha sido una revelación muy linda el hecho de involucrarme en la cultura, en el arte. Bueno, en la gestión cultural estoy muchos años, desde hace como 38 años en la gestión cultural. He estado involucrada en varios proyectos de danza, de música, performance, happenings, bueno, muchos lenguajes audiovisuales. Sin embargo, pues desde hace unos 10, 15 años me he concentrado más en proyectos cinematográficos. El cine visto no solamente como un espacio de ir a ver una película, sino el cine como una herramienta de poder hablar de la memoria, de la identidad, de la diversidad cultural y de alguna manera que sea un elemento de transformación personal, pero de transformación social también. Bueno, el cine en nuestro país ha crecido increíblemente y eso es justamente debido a las políticas públicas. Recordará la Constitución del 2008, el 2009 se crea el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura crea algunos organismos, pero el cine ha tenido esta posibilidad de ser un poco más, dígase usted, organizados, y eso ha hecho posible que tengan, por ejemplo, la ley de cine, que luego se transformó al Consejo Nacional de Cine, que ahora es el ICA, pero todo esto también demanda de una organización, de estar organizados como gremio, como gente vinculada al audiovisual, al cine. Entonces el cine le ha ido relativamente bien en el año 2015, después de tener unas épocas complejas en donde se hacían una producción cinematográfica cada 3, cada 5 años. El 2015 hubo 15 largometrajes, 15 producciones cinematográficas en el Ecuador, y eso cambió totalmente, porque el cine es esa capacidad que tiene de poder vernos en las diversidades, pero también en las complejidades. Entonces, no es lo mismo ver una película de Colombia, de Perú o Bolivia, que ver una película, o de Hollywood, ¿no? Que está todavía tan alejado, que ver una película ecuatoriana en donde están nuestros rostros, nuestra música, nuestros paisajes, ¿no? Sin ser chauvinista, creo que el cine ecuatoriano tiene esa capacidad de hacernos vernos. Pero vernos también en nuestros universos identitarios, pero también vernos en los universos universales, que también es interesante. El cine tiene esa posibilidad. Entonces el cine ha crecido, hay grandes producciones. Cada año nosotros en el Conturñahui, que es uno de los proyectos que tenemos ya 20 años en la región central del país, el Conturñahui ha recibido el año pasado 210 películas en la fase de convocatoria. Entonces eso era increíble, porque en el primer festival que tuvimos en el 2006, nosotros buscábamos
las películas. No llegaban a nosotros las películas, buscábamos. Y entre esas, bien complejo, porque se hacían antes reportajes, no películas. Y ahora vemos una gran producción, hay una gran calidad también. La gente del cine se ha capacitado mucho, recordará las becas que se hacían, muchos fueron a estudiar fuera del país y han regresado, y hay una excelente producción. Obviamente que todo es un proceso, ¿no? Es un proceso que no está solamente en los cineastas, está en las políticas culturales, ¿no? Que es una responsabilidad que el país invierta en producción nacional. Está también la responsabilidad, la corresponsabilidad con los instituciones gubernamentales, llámese GATS, provinciales, municipales, que tienen también la responsabilidad en el COTAD de invertir en la cultura, ahora menos con la nueva ley, pero es una responsabilidad de ellos también. Luego está también la responsabilidad del público, de conocer su cine, de acercarse a su cine. Ahí la importancia del Kunturñawi, ¿no? ¿Cómo voy a acceder al cine si no tengo esas capacidades? Si en mi ciudad, como Guaranda, como Puyo, no tengo una sala de cine. Entonces, ahí es donde nosotros, como Kunturñawi, hemos cumplido esa función de ser generadores de públicos, de ser formadores de públicos, de acercar no solamente hacia estas ciudades pequeñas como Riobamba, Puyo, Ambato, La Tacunga, o comunidades indígenas, ¿no? Que años vamos visitando, como en Bolívar, vamos todos los últimos 15 años a Intichuri, a Surupugio, a Salinas, a otras comunidades indígenas donde en su vida han accedido al cine, donde en su vida han conocido una película que habla justamente de sus problemáticas, del problema del agua, del problema de la agricultura, de la identidad, de los derechos. O qué pasa si veo una película en Intichuri que habla de la Amazonía, que no conocía. Entonces hay una retroalimentación de conciencia, de procesos de conciencia social que nos interesa mucho trabajar con el cine, ¿no? Que el cine sea esa herramienta transformadora de sociedades, de conciencias, de humanidades. Antes se llamaba promoción de la cultura, se llamaba varios nombres le han dado a lo largo de estos años que he trabajado en la gestión cultural. Sin embargo, creo que la motivación más importante ha sido cuando nosotros hemos visto los cambios, pequeños cambios, no grandes cambios, ¿no? O sea, hemos visto pequeños cambios en las relaciones interpersonales, por ejemplo, en una comunidad donde hemos visto que los hombres especialmente han tomado más conciencia de sus roles de género y han sido más conscientes de los roles de las mujeres, del tiempo de trabajo de las mujeres, y vemos que ellos han tomado ya un nivel de conciencia. Creo que ahí está la clave de los cambios, ¿no? Son pequeños cambios, pero que a la final son cambios importantes para la familia y para la construcción de la sociedad. Esa para mí es una motivación. Luego, claro que la gestión cultural es bien compleja porque al menos antes inclusive el trabajo de la gestión cultural no existía, ¿no? Era como un apéndice en donde no se consideraba inclusive como una profesión. De hecho, al arte o al artista también no se le considera como una profesión, ¿no? No se le respeta. No le podríamos decir a un médico, ve hermano, ven y ayúdame. No, tengo que pagarle sus honorarios porque es un trabajo profesional. Igualmente los artistas deben ser considerados como tal. Y la gestión cultural también. Entonces, es muy compleja, sin embargo, vemos que es invisibilizada el trabajo que está atrás de la gestión, la planificación, la gestión de recursos, la misma puesta en marcha de los proyectos. Es toda una profesión, es toda una labor creativa, por supuesto, pero también es un factor administrativo, que al administrativo también se lo hace creativo, ¿no? El hecho de los trueques, el hecho de los aportes, de los apoyos,
para sacar un proyecto, es parte de la creatividad también, de las innovaciones también que vamos realizando. Pero sobre todo creo que también es importante el hecho de hacer consciente a los otros sectores, sector, qué sé yo, hotelero, al sector empresarial, que también tienen corresponsabilidad con el desarrollo cultural, con la memoria social, con la construcción de la identidad. Entonces son aspectos que la cultura trabaja y hace posible que nos cohesionemos socialmente para poder salir adelante, ¿no? Que fuera una persona sin su identidad, sin su diversidad, sin su apreciación personal, de dónde viene, cómo se construyó. Son preguntas que siempre nos hacemos y que nos dan fuerza para vivir, para contribuir inclusive a la sociedad. Sí, yo creo que la más compleja ni siquiera es la económica. Pienso que la más compleja es el hecho de que no conocemos nuestros derechos. Y la colonización nos ha marcado muy fuertemente en esa legitimidad que debemos tener los ciudadanos, ciudadanas, rurales, urbanos, especialmente rurales, de saber que tenemos derecho a la cultura, que tenemos derecho a nuestra identidad, que tenemos derecho a nuestra lengua, que tenemos derecho a tener acceso al cine, por ejemplo. Tenemos derechos, están derechos culturales. Por ejemplo, en este periodo se desapareció el Ministerio de Cultura, se fusionó al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes. Y eso hace que la cultura y toda la política que se instauró desde la reforma que hubo a la Constitución en el año 2008, en donde la cultura y los derechos culturales, a la identidad, a la interculturalidad, a la lengua, a la memoria histórica, están ahí legitimados, no se respeten y se desaparezca o se fusione este ministerio. De ahí, y aparte, una falta de interés, una falta de responsabilidad con la sociedad, ¿no? Y con la humanidad, porque la cultura hace eso, ¿no? Hace seres sensibles, hace seres críticos, hace seres pensantes, hace seres humanos, ¿no? La cultura hace ese papel fundamental, por eso es que es tan importante. Entonces creo que para el arte es igual, ¿no? Para los artistas igual, compleja la situación, porque también ellos viven de toda esta diáspora económica, cultural, que se da en las sociedades, pero al hacer más compleja la situación económica de las familias, es también más compleja la situación de los artistas. Entonces, el arte y los artistas hemos sido como siempre resilientes. O sea, es súper, y no solamente en Ecuador, yo he hecho gestiones en varias partes del mundo y vemos las mismas situaciones a las que se ven expuestos los artistas, la baja de recursos, la poca inversión que se hace en la cultura. Entonces vemos que no somos solo nosotros, entonces también es un poco que hemos sido resistentes, resilientes, que somos también revolucionarios, ¿no? Porque también el arte implica una forma de pensar el mundo, de pensar la sociedad, de no callar, de transformar las vidas. Entonces es una fuerza que hay ahí también, y que tampoco es que somos entes pasivos, también somos entes activos en que estamos constantemente denunciando, constantemente estamos exponiendo nuestros puntos de vista y denunciando. Entonces no somos entes también que nos quedamos callados. Creo que el cine ha cambiado muchísimo, creo que todos estos proyectos que acercan a las comunidades, que crean comunidades, creo que son vitales, ¿no? Vitales en estos momentos, en donde nos quieren desarticular, en donde hay una intención de quitarnos el derecho a convivir
conectarnos, a comunicarnos, a conversar, ¿no? Con esto del celular, en donde en la mano tenemos, dizque todo, y no conversamos con el vecino, y ahora con toda esta invasión, esta situación tan compleja de la violencia, de lo que estamos viviendo todas las ciudades, aquí en Riobamba nomás, ¿no? Vemos cómo ha cambiado la ciudad. Entonces, ahora es como es más necesario vivir en comunidad, conectarnos, visitarnos, saber quién vive al lado, cómo puedo crear comunidad, que es lo que ha hecho el celular, ¿no? Desconectarnos y descomunicarnos, porque nos comunicamos solo con una máquina que no tiene sentimientos, que no tiene preguntas, que no tiene respuestas, que las respuestas, la ciencia se da en comunidad, no en aislamiento.